curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos. Por favor, corta el vídeo y suscríbete al canal. Bacilo intracelular obligatorio, ácido alcohol resistente, indistinguible microscópicamente de otras micobacterias. Se visualiza a través de la coloración de Siel-Nielsen o mediante el método de FITE. El Mycobacterium leprae, también conocido como bacilo de Hansen, fue identificado en 1873 por Gerhard Armauer Hansen en los nódulos de la piel de un paciente con lepra. Fue la primera bacteria identificada como causante de una enfermedad en humanos. El M. leprae es responsable de una de las enfermedades más antiguas del mundo. Existen descripciones bíblicas e incluso en papiros egipcios sobre la enfermedad. Incluso antes de que se identificara el agente causante, ya se sabía que era una enfermedad contagiosa, pues las personas afectadas eran aisladas del contacto con personas sanas. El término lepra fue abandonado por su carácter estigmatizante. Actualmente, la lepra es endémica en Asia, África subsahariana y América Latina, siendo Brasil considerado un país de endemicidad media para la enfermedad. El M. leprae es un bacilo de alta infectividad pero baja patogenicidad, lo que significa que, aunque muchas personas entren en contacto con el bacilo, pocas desarrollarán la enfermedad. La transmisión se produce mediante la eliminación del bacilo a través de gotículas del tracto respiratorio de pacientes multibacilares. Debido a su baja patogenicidad y crecimiento lento, la exposición debe ser persistente para que ocurra el contagio. Se asume que tienen riesgo de infección las personas que conviven en el mismo domicilio con un portador de lepra. La lepra es una enfermedad crónica granulomatosa cuyo potencial incapacitante está directamente relacionado con el poder inmunogénico del M. leprae. Este bacilo tiene tropismo por los nervios periféricos, específicamente por las células de Schwann. Estas células, al no tener capacidad fagocítica profesional, son incapaces de destruir los patógenos. De este modo, el M. leprae queda protegido de las defensas del huésped y se multiplica continuamente. La permanencia del bacilo en las células de Schwann compromete la función neural de estas, causando desmielinización e inflamación del nervio afectado. Debido a su crecimiento lento, el periodo de incubación es de 2 a 7 años. A medida que aumenta el número de bacilos, se liberan en la circulación sanguínea y se produce una diseminación bacteriana subsecuente. La resistencia al bacilo es hereditaria, y la mayoría de la población tiene inmunidad celular frente al M. leprae. Esta inmunidad puede evaluarse mediante la prueba de Mitsuda. Las manifestaciones clínicas de la lepra se limitan principalmente a la piel, al sistema nervioso periférico, al tracto respiratorio superior, a los ojos y a los testículos. Siempre habrá compromiso neural. Lesiones neurológicas. Las lesiones pueden ser únicamente musculares o incluir daño a nervios superficiales y troncos nerviosos más profundos. Después de afectar los músculos, la enfermedad progresa en dirección proximal, afectando ramas secundarias y luego los troncos neuronales periféricos. Ocurre una neuritis, y estos nervios se tornan engrosados y dolorosos. Durante la percusión, el paciente experimenta una sensación de choque que se irradia hacia el territorio correspondiente, signo de Tinel. El daño a los troncos nerviosos conlleva alteraciones sensitivas, motoras y autonómicas. Motoras, parestesias o parálisis con la correspondiente debilidad muscular, amiotrofia, retracciones tendinosas y fijaciones articulares. Simpáticas, trastornos vasculares y de sudoración. Sensitivas, estas preceden a las demás alteraciones neurológicas. Las alteraciones sensitivas son responsables de las mayores deformidades de la lepra, ya que el déficit de sensibilidad impide que el paciente se proteja de las agresiones sufridas en manos y pies, culminando en amputaciones y fuerte estigma social. La primera sensibilidad alterada es la térmica, seguida de la dolorosa y luego la táctil. Las lesiones neurológicas pueden preceder las manifestaciones cutáneas. Neuritis silenciosa. Ocurre cuando el compromiso neurológico evoluciona de forma insidiosa, sin dolor ni otras manifestaciones agudas. Lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas tienen características muy variables, pudiendo ser bien o mal delimitadas, regulares o irregulares, con o sin nódulos, anulares, circinadas o geográficas, blanquecinas, rosadas o parduzcas.
Lo que genera la sospecha de que una mancha sea lepra son las alteraciones neurológicas en estas lesiones, principalmente de sensibilidad. En el segmento cefálico, los nervios afectados son el trigémino, sensibilidad de la córnea y la cara, y el facial, musculatura de la cara. Las lesiones del facial pueden ser completas, unilaterales o bilaterales, o afectar solo el músculo orbicular de los párpados, causando lagoftalmos. En los miembros superiores, los nervios mixtos cubital y mediano son los más frecuentemente afectados, más que el radial. Las lesiones del nervio cubital producen paresias o parálisis de casi toda la musculatura intrínseca de las manos y garra cubital, hipoestesia o anestesia en el borde interno de las manos, cuarto y quinto dedos, anhidrosis o hipohidrosis en esta área y trastornos circulatorios cutáneos. La lesión del nervio mediano se manifiesta como hipoestesia o anestesia del borde externo de las manos, primer, segundo y tercer dedos, y alteraciones de sudoración y vascularización en estas áreas. La deformidad conocida como mano simiesca ocurre cuando el nervio cubital y el mediano son afectados simultáneamente. Si el nervio radial se ve afectado, la musculatura extensora de la mano queda comprometida, produciendo una parálisis conocida como mano caída. En los miembros inferiores, los nervios afectados son el fibular y el tibial posterior. La lesión del fibular compromete la dorsiflexión del pie, causando el pie caído. Dado que el fibular es un nervio mixto, también habrá alteraciones sensitivas y autonómicas en la cara lateral de la pierna y el dorso del pie. La lesión del nervio tibial posterior, responsable de la musculatura intrínseca del pie, conduce a una deformidad de dedos en garra, hipoestesia o anestesia plantar y alteraciones sudoríparas y vasculares. La anestesia plantar provoca una de las incapacidades más graves de la lepra, el mal perforante plantar. Clasificación. Entre 1962 y 1966, Ridley y Joplin propusieron una clasificación de la lepra basada en las características de las lesiones cutáneas y la respuesta inmunológica, comprendiendo dos tipos polares, tuberculoide y virchoviano. Entre estos polos se encuentran los grupos indeterminados, tuberculoide dimorfo, dimorfo y virchoviano polar. Esta clasificación no considera aspectos histopatológicos, está muy sujeta a la subjetividad del examinador y no determina el tratamiento en términos prácticos. Paucibacilar, PB. El paciente presenta cierto grado de resistencia al bacilo, prueba de Mitsuda positiva, con una respuesta inmunocelular elaborada mediante células CD4 numerosas que se disponen junto con macrófagos en el área central y CD8 en la periferia. Las lesiones neurales son más precoces, agresivas y asimétricas, generalmente mononeurales. Puede ocurrir necrosis caseosa en el interior de los nervios afectados, que pueden fistulizar con la piel. Multibacilar, MB. Los pacientes con lepra multibacilar no tienen resistencia al bacilo, prueba de Mitsuda negativa, que se multiplica libremente en los macrófagos, granulomas macrófagos, donde un pequeño número de células CD4 se dispone junto con células CD8 de manera difusa. El bacilo se disemina de manera difusa en los tejidos, caracterizando la forma grave y contagiosa de la enfermedad, lepra virchoviana. Otros tejidos afectados. En la forma multibacilar, MB, otros tejidos son afectados de manera generalizada. Debido al compromiso de la cara, el paciente MB puede adquirir un aspecto clásico conocido como facies leonina. Ocurre rinitis por infiltración difusa, a veces con lepromas que pueden evolucionar hacia la ulceración y el colapso del tabique nasal. En la mucosa oral ocurre infiltración difusa con o sin lesiones en el paladar duro y blando, úvula y pulpa dental. En la laringe, se observa infiltración de las cuerdas vocales y pliegues ariteno-epiglóticos. Puede producirse obstrucción de la glotis con afonía, disnea y asfixia, muy raro. Algunas alteraciones oculares incluyen madarosis, engrosamiento de los nervios corneales, de la córnea, del cuerpo ciliar y del iris. En estados reaccionales no tratados, puede ocurrir iridociclitis y, eventualmente, glaucoma y ceguera. El engrosamiento específico del nervio facial y trigémino provoca lagoftalmo. Entre las alteraciones óseas se encuentran rarefacción, atrofia y reabsorción en manos y pies. Ocurre atrofia de la espina nasal anterior, colapso de la pirámide nasal, por atrofia del proceso alveolar maxilar, con aflojamiento de los dientes incisivos superiores. También se pueden observar visceromegalia sin alteraciones funcionales importantes.
En los testículos, la infiltración marginal puede causar impotencia sexual, esterilidad, ginecomastia y atrofia testicular. Estados reaccionales. Aunque la lepra es una enfermedad de evolución crónica, puede ser interrumpida por manifestaciones agudas, conocidas como estados reaccionales. Estas son reacciones inmunológicas contra el M. leprae y son más frecuentes cuando el paciente inicia el tratamiento, lo que provoca la liberación de bacilos muertos. Sin embargo, un estado reaccional puede ocurrir antes del diagnóstico de lepra como la primera manifestación de la enfermedad. Los estados reaccionales provocan una intensa inflamación muy dañina para los nervios involucrados, siendo la principal causa de discapacidades derivadas de la lepra. Más de la mitad de los pacientes pueden presentar algún estado reaccional. Por lo tanto, la identificación y el control de estos estados es de suma importancia para reducir la morbilidad de la lepra y evitar el abandono del tratamiento. Tipo 1. Reacción reversa. Se caracteriza por la aparición de nuevas lesiones dermatológicas, manchas o placas, infiltración, cambios de color y edema en lesiones antiguas, con o sin engrosamiento y dolor en los nervios periféricos, neuritis. Es más común en pacientes paucibacilares, PB, y ocurre debido a la liberación de antígenos resultantes de la destrucción bacilar, espontánea o tras el inicio del tratamiento medicamentoso. Tipo 2. Eritema nudoso. Se caracteriza por la aparición de nódulos subcutáneos dolorosos, acompañados o no de fiebre, dolores articulares y malestar general, con o sin engrosamiento y dolor en nervios periféricos, neuritis. También puede haber linfadenomegalia dolorosa, iridociclitis, hepatoesplenomegalia dolorosa, trombosis, etc. En laboratorio, puede presentarse un aumento de la VHS, proteína C reactiva, bilirrubinas, transaminasas, hematuria y proteinuria. Esta reacción está relacionada con la destrucción de bacilos, exposición a antígenos y formación de inmunocomplejos. Es más común en pacientes MB. Fenómeno de Lucio. Reacción muy rara, que puede ocurrir en algunos pacientes MB no tratados. Consiste en grandes lesiones ulcerativas con márgenes nítidos, especialmente en los miembros inferiores, que pueden generalizarse. Generalmente es fatal debido a infecciones secundarias y septicemia. Pacientes con lesiones cutáneas acompañadas de alteraciones de sensibilidad, engrosamiento neural y antecedentes de contacto cercano con personas con lepra son altamente sospechosos de la enfermedad. Baciloscopia, frotis intradérmico. Una baciloscopia negativa no excluye el diagnóstico de lepra. El resultado de la baciloscopia ayuda en la clasificación. Si es positiva, se trata de un paciente MB, si es negativa, de un paciente PB. Anatomopatología. En casos de duda, se puede realizar una biopsia de lesiones cutáneas sospechosas, nódulos, áreas endurecidas o nervios. Si es positiva, se podrán visualizar bacilos ácido-alcohol resistentes, BAR, dentro de macrófagos mediante la coloración de Siel-Nielsen. Serología. La dosificación de anticuerpos IgM anti-PGL1 puede estar elevada en pacientes MB tipo virchoviano, pero no en todos los individuos PB, por lo que tiene poco valor diagnóstico. El tratamiento de la lepra evita la progresión de la enfermedad y detiene la transmisión. Tratamiento. La Organización Mundial de la Salud, OMS, proporciona esquemas de poliquimioterapia estandarizados para erradicar la enfermedad. Los pacientes PB reciben 6 cartillas de medicamentos durante 6 meses y los MB reciben 12 cartillas durante un año. La rifampicina es supervisada mensualmente en un centro de salud, mientras que los demás medicamentos se toman en casa. En casos de recaída, el tratamiento debe repetirse completamente. Profilaxis. Se recomienda investigar y orientar a los contactos cercanos del paciente. La vacunación con BCG es indicada para los contactos intradomiciliares sin signos de lepra. El curso de antibióticos y microbiología en varias aulas sobre bacterias y antibióticos.